Este sábado América visita a Santos y después vendrá el partido ante Cruz Azul y será precisamente ese duelo entre América y Cruz Azul cuando regrese a el Estadio Azteca. El comunicado de la Liga MX fue autorizada la solicitud del Club América para cambiar la sede de sus partidos como local al Estadio Banorte. La solicitud fue realizada en tiempo y forma durante la asamblea de diciembre. Ahí está entonces. El América va a regresar a la cancha del Estadio Azteca y lo hará para enfrentar a Cruz Azul en la jornada 14 del fútbol mexicano. Lista la mesa también de fútbol picante. La bienvenida para Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta y Mario Carrillo. Hasta me trabé en el Pietrasanta. Las Águilas del América, Pietra, van a regresar a la cancha del Estadio Azteca. Confirmada ya esta situación. Pues si fue en tiempo y forma, y un saludo para todos. Cómo disfruto esta mesa, caray. Cómo disfruto del América en las... Le dimos la bienvenida a Mario con declaraciones de nuestro nuevo seleccionado y futuro capitán. Esa ya es rudeza innecesaria, Mario Carrillo, ¿eh? Conozco a mi compañero. Lo quiero. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Que, por cierto, vos a tu pollo. Alba Fidalgo fue de los que más se asombró, ¿no?, de esta situación del Estadio Azteca en cuanto salió por el túnel, ¿no?, de vestidores hacia la cancha. Decía asombroso, no me acuerdo cuál fue el adjetivo que utilizó. Le falta al estadio todavía, ¿no? Pero la cancha se ve por dentro fenomenal. Por lo menos, ¿no? Sí, se ve fenomenal. Dicen que hay ahí algunos detalles, pero qué bueno, se lo hicieron en tiempo y forma y eso estadio, pues adelante. ¿Y Cruz Azul cuándo? Se regresa Cruz Azul también al... Eso es lo que yo quería preguntar. Creo que será a partir de agosto, creo, lo de Cruz Azul. ¿Sí? Sí, creo que Pues será también, si ahí va a partir del próximo torneo. Ahora, y el Atlante, ¿no? Y el Atlante también, con el saludo para todos. Se había dicho, ¿no?, que existía la posibilidad de que América no regresara. Ya se confirma el día de hoy. Y no le iban a dejar pasar. No es lo mismo jugar en Ciudad de los Deportes con 36,000, 40,000 de aforo a meterte a este Azteca, que puedes meter el doble. Sí, se termina llenando. Pero nada más para que vean que aquel no era su estadio, porque ya le habían puesto el azul crema, que no. Fue su estadio durante un tiempo, ¿no? Nunca fue su estadio. Sacaron hasta el Cruz Azul de ese estadio para poder jugar. El América crema ya era... Yo siempre le llamé Ciudad de los Deportes. Y cuando jugó Cruz Azul, era más fácil decirle el Estadio Azul. Bueno, se convirtió el azul crema durante un periodo. Ni siquiera el azulgrana, ¿no? Sí. Rudeza innecesaria lo de Jorge Pietrasanta, pero coincidencias, ¿no? América regresa al Estadio Azteca precisamente contra Cruz Azul, Mario, el equipo al que sacó del estadio Ciudad de los Deportes, azul o azul crema, como le quieran mencionar. ¿Y se regresa Cruz Azul al Estadio de los Deportes? Coincidencia también. ¿O lo sigue en Puebla? No, Puebla. De momento sigue en Puebla, pero yo creo que no va a tardar en llegar ese comunicado también. El equipo nómada. De que se regresa para acá. No, a ver, al Estadio Ciudad de los Deportes no va a regresar Cruz Azul. No, al Estadio Azteca. No, sí, pero me refiero en el tema porque preguntaba Mario, ¿no? No va a regresar. No, ya al Azteca. Sigue en Puebla. Sí, sigue en Puebla. Las relaciones ahí no son buenas, ¿no? Entonces, por eso Cruz Azul ahora, Diony, ¿a quién le urgía más regresar? ¿Al América o a Cruz Azul? Porque hablas de lo importante que es ahora que el América regrese en este momento al Estadio Azteca, pero Cruz Azul estando en Puebla, creo que le conviene a la máquina regresar lo antes posible a la Ciudad de México, ¿no? A una cancha como la del Azteca. Sí, no, evitas el viaje de más de 4 horas, me refiero, porque no solamente es, me hago 2 horas de aquí para allá, todo lo que significa el previo y después el regreso, ¿no? Y la cancha también influye, ¿no, Mario? Mejor jugar en una cancha como la del Y Azteca. aparte Cruz Azul siempre juega bien en el Azteca. Siempre le viene bien, le sienta bien, se ve bien, ganó campeonatos ahí. Yo creo que ojalá y lo antes posible. Eso de ir a Puebla, no tengo absolutamente nada, pero... Dirigiste Puebla, acuérdate. Sí, por eso no tengo nada, pero Cruz Azul en Puebla... Bien. No, como que no. No sabe, hay forma. No sabe, ¿no? No sabe. Confirmada entonces ya esta noticia, el regreso del América a la cancha del Estadio Azteca será en la jornada 14 frente a Cruz Azul, sábado 11 de abril, cuando el América esté regresando a su casa. Bueno, vamos a escuchar. Primero que nada, felicitarte porque ya nos anticipabas, mi querida Sombra, que el América sí estaría regresando al Estadio Banorte para el partido de CONCACAF y probablemente también para los que le resten en la liga hasta el 11 de mayo. Cuéntame, ¿qué más sabes? Porque ya la CONCACAF está anunciando que el duelo frente a Nashville será en el Banorte. ¿Qué más sabes, Rubén? Sí. Fíjate que nos pusimos a chambear de ayer que nos dejaste esta pelota botando, mi querido Jorge, nos pusimos a chambear el Chato y un servidor, y te podemos confirmar que América, y atención americanistas, vayan comprando los boletos, todo el mes de abril va a jugar en el Banorte. Eso quiere decir el partido contra Nashville,
el partido contra Cruz Azul, el partido contra Toluca, el partido contra el Atlas y muy probablemente un partido de liguilla si es que avanza, que sería el de cuartos de final. Hasta cuartos de final podría jugar el América en el Estadio Banorte, pero es un hecho que regresa a las Águilas del América al Banorte con 4 partidos, los de Liga y el de CONCACAF Liga de Campeones, y probablemente uno de cuartos de final. Oye, ¿y el vecino incómodo Cruz Azul también podría jugar sus partidos ahí? También No, podría jugar. No, Cruz Azul nada más con ¿El de CONCACAF? el de CONCACAF y los demás se jugarían en Puebla por el contrato que hicieron en el Estadio de Puebla. Acabando el torneo, ya regresan al Estadio Azteca junto con el Atlante, pero este torneo sí lo terminarían en Puebla. El único partido que jugarían en el Azteca serían CONCACAF. Ok. El Atlante también puede jugar, ¿no? El Atlante, Partidos ahí. no los Y tomes su liguilla ahorita. también la puede jugar ahí, ¿no? No, gracias. No. Antes del partido pedíamos que México tuviera un poco más de propuesta ofensiva. Anotó un gol. Antes del partido queríamos que México compitiera. México compitió. Se enfrentó a un equipo de Bélgica que está entre los mejores 10 del mundo. Y claro, empezaron a salir las palabras de es que no están todos los titulares, es que hubo rotación en el cuadro de Bélgica, luego entraron en el segundo tiempo algunos futbolistas importantes. De todo eso vamos a platicar porque también México cambió mucho para la segunda parte y quizás los 2 segundos tiempos, tanto el partido con Portugal como el de Bélgica, no nos dejaron el mismo grato sabor que los primeros tiempos. De eso vamos a estar platicando y mucho más hoy. Y comienzo con Alberto García Aspe. Buenas noches, Beto. 2 tiempos muy distintos, ¿no? En los 2 partidos. Sí, hola, ¿qué tal, Iñaki? Buenas noches a los compañeros, a la gente en casa. Sí, fue muy diferente a lo mejor, pero también yo creo que influyeron mucho los cambios. O sea, estos partidos es así, cuando empiezas a hacer cambios, Bélgica hizo muchos movimientos, México también se descomponen los equipos, pero hay que analizar el primer tiempo. Yo me iría más a analizar lo que hicieron. Para mí es el primer tiempo que he visto mejor de la selección desde que llegó el Vasco Aguirre. Me encantó el primer tiempo, cómo apretó, cómo llegaron las jugadas, cómo triangulaban, la rapidez en media cancha, cómo apretaban. O sea, me gustó muchísimo el primer tiempo. Sí, el segundo bajó, lo que tú quieras. Creo que mucho afectó los movimientos. O sea, siempre cuando empieza a mover piezas ya en el segundo tiempo, que sabes que son partidos amistosos para descansar ciertos jugadores, el equipo se puede descomponer. Y eso creo que fue lo que le sucedió. Pero yo analizaría perfectamente el primer tiempo, donde hubo triangulaciones que no habíamos visto. Servicios, por ejemplo, de Quiñones al espacio. Hoy, desgraciadamente, en estos 2 partidos no anduvo fino Raúl Jiménez. Si hubieran dado fino Raúl Jiménez, estaríamos hablando de muchos más goles, ¿eh? De acuerdo. Porque regularmente cuando él está bien, los servicios que le metieron en el área las mete. Sí, contra Portugal no tuvo tantos, pero hoy sí. Pero hoy sí tuvo 2 o 3 claras que no, o sea, que no está fino hoy Raúl. Pero hay jugadores a destacar muchísimo, ¿no? Lo seguimos diciendo, Brian Gutiérrez, hoy lo hizo, yo creo que, ¿cómo se llama? Ay, se me fue... Quiñones hoy demostró que pasa por un gran momento y que se puede quedar con el puesto titular. Yo creo que hoy debe haber convencido al Vasco y ya es un jugador que lo vamos a ver ahí y que es muy probable que pueda ser titular, porque al que no veo en buena forma es Alexis. Sí, no lo veo minutos físicamente, principalmente no lo veo. Y bueno, atrás ya sabemos que Vázquez es una garantía, Gallardo es una garantía. Me gustó Sánchez hoy, la verdad, creo que lo hizo bien dentro de lo que se le... O sea, en el primer tiempo, apretaba y ganó todos los manos a manos, hizo el gol. O sea, entonces yo me quedo con este primer tiempo, la verdad. Y contra un rival que estás hablando que no es la potencia, o sea, no es Portugal, no es quién quieres, Francia, lo que tú quieras, pero es un rival muy complicado y que bueno, dentro, si nos vamos ahora sí que al grupo de México, sí sigo hablando, perdón. No, sí, ya me estás viendo feo. el programa. Síguele. Cuando está Bélgica enfrente, como que le cae bien. Me gusta. No, es que los rivales que hoy ya sabemos que tiene México, para mí Bélgica es más superior a esos. A esos 3 rivales, ¿no? De acuerdo. Entonces me gustó, me quedo muy conforme con el partido de hoy. Me gusta. ¿Ves? Hay que ponerle a Bélgica a Alberto García para que esté de buenas. Nos cae muy bien eso. Jair Pereira, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas Calificación noches, de la Iñaki. selección el día de hoy.
Me gusta mucho. No sé si poner una calificación. Si evaluamos, como bien lo decía Beto, el primer tiempo me gustó mucho, un 9. Quizá le falta todavía la terminación de las jugadas un poco. Pero lo que decíamos en la previa, se vio un equipo mucho más dinámico, un equipo más propositivo, un equipo que empezó a triangular, jugar más fácil. Me encanta lo de la media cancha que tiene México, lo hace más dinámica. Y el soporte que te da Lira está hecho ahorita un jugadorazo y la verdad es que por eso no lo termina sacando, porque sabe que es el punto de equilibrio de esta selección hoy en día es Lira. Entonces, me gusta mucho. Creo que conforme vayan encontrando y se vayan entendiendo en sociedad, Raúl Jiménez con un Quiñones que podría apuntar a ser a un jugador titular. A mí me gusta mucho esa parte. Si él logra tener esas sociedades como las que encontró en su momento en América, como las que encontró con Furcia en Atlas, como lo está haciendo actualmente en Arabia, puede ser un tipo muy interesante porque te da algo totalmente diferente. Es un tipo explosivo, es un tipo que tiene gol, te sabe desbordar, te puede jugar a las espaldas, pero también puede venir de frente a recibir los balones que pueda bajar el centro delantero que vaya a estar, ya sea Raúl, ya sea un Santi. Entonces, la verdad me gustó mucho y le doy una buena calificación. Me quedo conforme con ese trabajo. Cristian Chaco Jiménez, buenas noches, bienvenido. ¿Te gusta más allá del resultado, lo que vimos hoy de México o lo que vimos contra Portugal? Bienvenido. Iñaki, buenas noches, compañeros, gente en casa. La verdad coincido totalmente lo que dijeron mis compañeros. La realidad yo le aportaría un poquito de que no puede cambiar tanto, que por ahí es un poco exigente porque coincido que para mí fue lo mejor que vi los primeros 45 de la era del Vasco, pero cambia mucho el equipo cuando hacen modificaciones. Fueron muchas modificaciones y sí cambia, ¿no? Porque no se ve el entendimiento, ya en los últimos 10, 15 minutos ya el equipo tirado para atrás, obviamente también por lo hecho y los cambios que hizo Bélgica, pero sí en algún momento yo creo de que tiene que hacer menos cambio y tiene que seguir manteniendo eso, que los lapsos no solo sean 45 minutos, sino de más tiempo. Es difícil porque bueno, la intensidad fue alta, la presión fue alta, el ritmo de juego también fue alto, pero en términos generales yo de esta fecha FIFA me quedo muy contento. Ese que dices es un tema a analizar, ¿no? Y lo veremos cuando ya sean partidos donde haya menos cambios. Pero esa energía y esa presión que puede ejercer México es difícil mantenerla 90 minutos. Sí, claro. Es casi imposible mantenerla 90 minutos. Entonces, Rafa, ¿preocupa que puedan ser nada más los cambios, que no estén al mismo nivel o realmente no es ningún problema la diferencia entre los dos tiempos porque entendemos que es un partido amistoso? ¿Cómo está, Rafa? Bien, con el gusto de saludarlos, de acompañarlos, abrazo a la gente en casa. Coincido en todo, ¿no? Todos vamos a decir que ese primer tiempo es lo mejor que le hemos visto. Si con Portugal ya había sido muy bueno, hoy terminaron por agregar el tema de la finalización, de generar, ¿no? Que no lo habían tenido. ¿Y eso a qué obedece? Desde mi punto de vista, a lo que hizo el Vasco. A poner a Fidalgo un poco más retrasado, a quitar a Obed, que tiene mucho mejor circulación de la pelota, sueltas un poco más a Brian, que seguimos sosteniendo que es de los grandes ganadores, incluir a un tipo como Quiñones, que te sigue confirmando que es diferente, que tanto peleábamos aquí en las previas. Oye, ¿cómo es posible que viéndolo jugar con Retegui y viendo lo que hace, no lo pongas y trates de más o menos copiar, ¿no? Lo que hace con Retegui, ¿por qué no lo va a hacer con Raúl? Bueno, hoy todo eso que de repente medio le pedíamos al Vasco y medio le pedíamos a Fidalgo y hoy la sorpresa de Brian, hoy lo vimos en ese primer tiempo, ¿no? Con un Lira sobresaliente, dándole mucha tranquilidad ahí en el medio campo. Entonces, la verdad es que hoy que quedarte con lo del segundo tiempo, no. Más bien yo creo que hoy encontramos ese cuadro titular. Hoy ya, copiándonos un poco Javier Aguirre, claro, hoy yo me animo a decir que este cuadro que vimos, como terminó jugando, no como terminó, pero con un movimiento nada más ahí. Fíjate que hay una cosa curiosa. Ya estamos viendo el inicio de Todos coincidimos en que Lira está en un gran momento. Bueno. Chaco decía al principio, bueno, en la previa, es que cuando regrese Edson tiene que jugar. Pero todos más o menos coincidimos. Edson ni cerca te da esto que te está dando Lira hoy. Es un futbolista que hoy se ha ganado el puesto claramente. Pecho Torresnildo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. No es por destacar a uno, pero es que hay, no sé, lo de Brian, lo de Lira, es distinto. Se nota diferente, ¿no? Para mí esta fecha FIFA fue muy enriquecedora para el Vasco y para muchos de nosotros que teníamos ciertas dudas que eran muy probablemente las mismas que tenía el Vasco.
que era antes de la fecha FIFA se hablaba de la media cancha, que eran 3 jugadores que no sabíamos ni quién iba a ser. Poníamos al Maguito con o Vargas, porque obviamente venían de Europa. Pues decíamos Lira y algunos decían a Charlie, no sabíamos quién. Ahorita, porque estaban obviamente por los 3 lesionados que eran Marcel, Mora y el mismo Edson. Entonces, ahorita se termina de confirmar que Lira, o sea, no le pide absolutamente nada a Edson, con todo el respeto. No estamos de acuerdo, no estoy diciendo, a ver, Hay que esperar, hay que esperar. Edson es un jugador de mucha jerarquía, pero ahí está Lira. O sea, si no se llega a recuperar, ahí está Lira. Sí, no pasa nada. Exactamente. Brian se termina de confirmar que está, para mi gusto, por encima del Maguito. Y para mí, a ver, todos teníamos la duda del extremo por izquierda. Está claro que es Quiñones el que levantó la mano y ya está. Entonces, para mí, el único dudita que puede tener es entre Fidalgo, Vargas, Mora, mismo Mora, por si fuera 4-3-3 de volante por izquierda. Para mí, no estoy diciendo que lo hizo mal Orbelín. El Maguito. Fidalgo, no estoy diciendo que lo hizo mal. Porque bueno, por extremo por derecha está el Piojo, que normalmente creemos que lo va a jugar. Sí, entonces... hoy quitas a Orbelín y quitas a Sánchez y por ahí ya tienes el cuadrado. Sí, o sea, al dependiendo, final... porque por Sánchez creo que lo hizo bastante bien. Que fue dependiendo una del función rival, ¿no? claro. Si quieres que alguien que vaya más, puedes meterlo. Que hoy la verdad es que no vimos a Jorge Sánchez cruzar mucho medio campo, ¿no? O sea, anota el gol, pero es una parada. Pero la verdad, los manos a manos me gustó mucho, porque regularmente partidos anteriores le había costado mucho el mano a mano. Hoy ganó todos. ¿Sí? Y además tuvo la confianza de que irse adelante y que le cae y la define, ¿no? Entonces, la verdad me gustó mucho lo de Jorge Sánchez hoy. Entonces, creo que se gana un lugar y que yo creo que ya tenemos los laterales. Para mí van a ser los que están ahorita, se van a quedar ya. Y va a jugar dependiendo qué rival tienes, si meto a Israel para que sea ahí, o si meto a Sánchez, o le meto a Ledesma, ¿no? O sea, tiene las variantes, pero ahí están. Mandó a cambiar a... Que tanto nos preocupaba el lateral derecho, ¿no? Es que justo hoy, por ejemplo, meten a Doku y justo hace el cambio. Sí, tenía el Piojo también, en cuanto entra, tiene ese sacrificio para ayudarlo en el 2. ¿Viste qué lindo se escucha así hablar todo de fútbol? No, espera, porque falta... Vamos a seguir. Se puede ir a dormir. Ya empieza el rock pesado. A ver, decías que hoy iba a ser un 0-0. No fue un 0-0. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. No sabía que ya los partidos de fútbol se jugaban a 45 minutos. No sabía que ya era 45 minutos y vámonos a casa. Hasta donde yo entiendo, hay 2 tiempos. No, el tema que no entendés, el problema es que no entendés. Me hablan de los cambios de México entraron al 68 y el empate cae al 48, cae empezando apenas el segundo tiempo. Que ser honestos, es un gol de otro partido. Coincido en que es un muy buen primer tiempo. Sigo viendo un equipo que le cuesta mucho marcar gol en la selección mexicana. Pero generó hoy. Sí generó, pero no marca. Hoy genera más, pero no marca. Y veo un equipo que le cuesta sostener los partidos y que es algo que le suele costar a México en las Copas del Mundo, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos visto de que te llega Holanda y gran primer tiempo, se cae el equipo en el segundo tiempo y jugamos 45 minutos, como hoy? 45 minutos extraordinarios, se te cae el equipo en la segunda mitad. Tristemente ha habido, entonces, esa es una historia que es real. Sí, es una historia muy repetida en los mundiales. Entonces, si hoy salimos a aplaudir muy buenos 45 minutos, pues sí, pero también hay que señalar y hay que criticar que el equipo se le vuelve a caer en el segundo tiempo. Y si hablamos de que los cambios, bueno, Bélgica también cambió y terminó viéndose mejor, evidentemente, con su cuadro más titular, ¿no? Pero los cambios que hace Bélgica son jugadores ya de que son los titulares. Top mundial. No son los titulares. Estamos hablando de... Entonces, estás hablando que te gustó mucho México contra Bélgica B. No, a ver. ¿No? No era B. No es Bélgica B. Había varios titulares en el primer tiempo. No, los titulares, los que iniciaron. Era un equipo que no tenía su cuadro titular. Había varios titulares de Bélgica. Pero no es la B. No es la B, no. Winter juega en el Milan. Sí, pero son suplentes.
¿Quién? Muchos de los que iniciaron son suplentes. Pero de la selección, pero juegan en buenos equipos. Sí, pero no es el cuadro estelar de Bélgica. Pero son buenos jugadores. Es una mezcla. A veces Brian Gutiérrez es suplente en las Chivas. Y lo está haciendo muy bien en selección. Sí, muy bien. Lo que creo Ahí también sí. están contra una B de México. Pero vamos a ver primero cómo jugó la selección mexicana, por si alguien se lo perdió. Analizamos qué fue lo que pasó, pero más o menos salió con este cuadro, ¿no? Brian Gutiérrez y Fidalgo jugando como interiores, Como ¿no? interiores, sí. Sí. Esto me hizo acordar mucho en la Copa Oro lo que hacía Marcel con Mora y equilibrando un poco con Exxon. A diferentes alturas ahí, ¿no? Sí. Y Brian, la verdad, yo hace mucho, te lo digo, ¿no? Bueno, Mora y Marcel siente. A mí me encantan la gente que entienden el juego. ¿Qué es entender el juego? Posicionarse bien. Y creo que este Brian Gutiérrez lo ha hecho. ¿Cuándo girar? ¿Dónde tocar? Sabe cuándo jugar de primera, cuándo retener el balón, cuándo alargar el espacio. No, ir hacia atrás, o sea, también darse vuelta y tiene la visión de siempre quiere ir adelante. Exactamente. Siempre quiere jugar para adelante. De otros jugadores que siempre juegan hacia atrás. Hay que decir, el gol de México es un claro error de marcación de Luque Bacchio, que le está dando la espalda, ¿no? Le está dando la espalda al tiro. El balón. Ni siquiera la pelota ahí y la empuja Jorge Sánchez, ¿no? Y el gol de Bélgica, pues es un gol de otro partido. Es un muy buen gol y eso creo que le afecta a la selección mexicana también, porque dices que en el segundo, que te caiga tan rápido un gol en el segundo, te enfría mucho. O sea, ahí creo que fue un descuido. México salió, no te voy a decir que dormido, pero le faltó. Te hacen el gol tan rápido que sí, y creo que por eso México bajó. Después vinieron los movimientos y también. Pero incluso antes, Beto, de que vinieran los ajustes, porque sí es cierto, dice Fer, fueron hasta el 70. Sí. Pero antes, a los 10 minutos del segundo tiempo, ya México se había sacudido, digamos, eso. Y empezó nuevamente a tener la pelota. Pero fíjate que fue un mal segundo tiempo, ¿eh? No fue un mal segundo tiempo. Pero fíjate que se descompone todo. Lo que le faltó hoy, viste, ese último pase, ser un poco más preciso. Porque siempre se quedaban cortos. Cuando eran pases que dejaban mano a mano con el portero, creo que fueron 2 o 3, y se quedaban cortos. Creo que en eso, si ajusta de esos detalles, puede sacar más ventaja. Lo estabas viendo aquí en el partido, mucho tuvo que ver con esa sensación, no sé, se sentía incómodo Raúl Jiménez, ¿no? Le faltaba el tacto para ese último toque, para esa última buena decisión. Arrastraba la pelota de repente cuando no podía parar. Luego por ahí un balón que le filtra a Quiñones. Que no una pelota fantástica. Sí, o sea, como que se sentía hoy a Raúl fuera de eso que nos había acostumbrado. Te voy a decir que yo creo que es lo que pasaba. Raúl está acostumbrado a no tener esa sociedad con un tipo como Quiñones que sepa que es el que puede venir a recibir el balón. Entonces había momentos que él quería venir por el balón y chocaba con Quiñones. Entonces no alargaba uno y el otro. Y eso fue la sensación como de sentirlo incómodo, no saber pero sobre en qué todo momento quedarse atrás. Porque después ya empezaron a entender un poco más. Cuando él se botaba, alargaba a Quiñones. Exacto. Incluso le hace una pasada a Quiñones, le deja un balón muy corto Raúl Jiménez. Pero yo siempre confío en que si logran entender o crear esa buena sociedad entre Quiñones y Raúl Jiménez, de verdad. Pero es que lo van a hacer. ¿Recuerdas en América cuando empezaba Raúl con Benítez? Sí, la sociedad que hicieron, yo estaba de directivo en Pumas y jugamos semifinal contra América. Era espectacular cómo se entendían y creo que eso puede suceder con Quiñones y Raúl. ¿Hay alguno igual que Quiñones? ¿Hay alguien más que lo pueda hacer en esta selección? Yo creo que no. O sea, a ver, todo el mundo lo hemos dicho, Quiñones es diferente, tiene una potencia, sabe llegar de atrás. Aprovecha bien los espacios también, ocupa bien los espacios. Y está metiendo, hoy le metió un servicio espectacular a Raúl Jiménez. Aparte, ¿sabes qué? Digo, de repente hasta se engolosina. Sí. Pero a mí me gusta Quiñones porque te contagia. Sí. O sea, el tipo mete, es fuerte, va, pelea, choca. Entonces, eso contagia al compañero. Es que lo que yo estoy escuchando de ustedes es, si Quiñones es diferente y es el que lo puede hacer, automáticamente ya sabemos que Quiñones tiene que ser titular. El único que le podría competir es Alexis Vega, pero hoy Alexis Vega no está. El beneficio de esta fecha, de estos dos partidos, me parece que Quiñones fue de lo mejor. Quiñones, Brian también, no, pero hablando específicamente de Quiñones, me parece que ha demostrado. Y que Chaco, lo vimos algo que de pronto se le criticaba a Quiñones es ir hacia atrás. Hoy la verdad tuvo un sacrificio. Es que sabes que hoy jugó de extremo. O sea, mucha gente estaba diciendo que estaba de doble 9. No estaba jugando de doble 9. Pero jugó de extremo, pero la zona que ocupaba, fíjate lo que... Pero jugaba en interiores. Jugaba como interior, como dice Rafa, un poco más adelantado y ahí hacía mucho peligro. Exacto. Le dejó la banda a Gallardo, ¿no? Pero bajaba a ayudarle al lateral. O sea, un 9 no baja a ayudarle al lateral, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. No, pero había momentos, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, que sacaban el balón con 3 y el tercer central era Sánchez.
¿Sí? Y estiraba a Yo creo que casi Orbelín no como cruzó carrilero y mediocampo. Gallardo del otro lado. Casi La, no cruzó la verdad, mediocampo, es verdad. estoy hablando del primer tiempo, que fue de lo mejorcito y eso liberaba un poquito y generaba superioridad por dentro. Y eso fue importante para mí. No, y la importancia que le da el jugar con estos muchachos es que es un equipo rápido, ligerito, que aprieta muy bien y eso incomoda a los rivales. Puede ser un gran rival y si tú lo estás apretando, mordiendo, no le gusta, a nadie le gusta que te hagan eso. Vamos rápido a detenernos porque hay que viajar hasta Chicago. Ya está Javier Aguirre en conferencia de prensa ahí en el Soldier Field. Escuchamos al técnico de la selección nacional. No solamente de este partido, sino de esta concentración de estos dos juegos. Bueno, de los dos partidos creo que la actitud del equipo fue muy buena. Hubo lapsos en ambos partidos que jugamos bien al fútbol. Seguimos cometiendo algunos errores que nos han costado cosas. Y creo que fue positiva la concentración esta. Los 26 se portaron muy bien. No pude jugar con todos, me hubiera gustado, lo lamento, pero lo intentamos, ¿no? Cubrir todos los aspectos, jugar bien, intentar que jueguen todos, intentar ganar los partidos, pero bueno, al final son buenos sinodales, lo que queríamos, y me voy satisfecho. Curioso lo que dice, ¿no? ¿Está mal hablar de la selección bien? O sea, porque creo que aquí hemos sido, por lo menos nosotros, críticos, pero también lo estábamos diciendo ahorita mismo, ¿no? Cuando hay cosas positivas, también se destacan. ¿Se ha criticado de más a esta selección o el problema es que somos demasiado resultadistas? Comienzo contigo, Beto, porque los resultados no han sido de victorias contra los equipos importantes. Y a veces también hemos hablado bien. No, bueno, es que tienes que hablar de lo que se ve en el terreno de juego. Para mí es lo que tienes. Yo de repente escucho a ciertos periodistas que hacen cada pregunta más estúpida y A ver, total... no te no, estoy hablando del señor Ceballos. Él hace muy buenas preguntas. Yo no estoy en la... Pero eso es desde nuestra época, o sea, que de repente los periodistas se enfocan en otra cosa y quieren sacar nota en lugar de hablar de lo que viste en el terreno de juego. Yo por lo menos toda mi vida me enfoco en hablar de lo que vi. Y si jugó muy mal la selección, pues lo vas a decir. Y jugó terrible, fueron un desastre, lo que quieras. O si un jugador jugó muy mal y no está representando como esa era la selección. Sobre eso creo que es lo que se tiene que hablar. Hoy, por ejemplo, a mí me encantó cuando arrancamos hablando de puro fútbol, o sea, cómo vimos a la selección, cómo vimos a ciertos jugadores, pero las conferencias de prensa ya las conocemos y ha sido toda la vida. Hay mucha gente o muchos periodistas meten a ver si se engancha el Vasco. El Vasco tiene toda la experiencia del mundo y nunca se va a enganchar. Pero déjame preguntarte una cosa rápido, como futbolista, como capitán de la selección, ¿al jugador le llega todo lo que se dice en los medios? ¿Al jugador le llega? ¿A ustedes que estuvieron en la cancha? ¿Les llega? ¿De repente te cambia? Yo creo que hoy llega más. Hoy llega o sea, más por las redes sociales. Sí. Yo creo que hoy a lo mejor el jugador está metido muchísimo o sea, en las redes sociales y sí, ahí es un bombardeo muy cañón. En nuestra época era el periódico, eran las conferencias de prensa, cuando salías de los partidos, lo que tú quieras, y sí te enterabas. Pero sí te enteras, claro. No, claro que te enteras, pero la verdad, pues ahí sí, cada quien... Pero yo sí creo que hoy hay mayor prensa en todos los aspectos, por la tecnología, por todo, sí, el jugador se entera mucho más de muchísimas cosas. De cualquier detallito o de cualquier crítica que haga cualquier periodista o cualquier exjugador o cualquier que me digas en cualquier programa, muchas veces los jugadores se pueden enterar porque les llega. Pero lo que no puede decir Javier Aguirre es salir a decir vamos por el camino correcto. A ver, de la Copa Oro a la fechas FIFAs, 6 empates, 2 derrotas. Sí, las estadísticas están ahí, los números están ahí. No ha podido ganar esta selección. No le digan los números están ahí. ¿Por qué le decís los números están ahí? Bueno, de los últimos. Ahí está. De los torneos oficiales. Ahí están de los selección. Estoy hablando. A ver. Después de la Copa Oro. De ganar la Copa Oro. ¿Cómo se llama la otra? Ve los rivales y ve los resultados. No la ganó. No has podido ganar un solo partido. ¿No la ganó? Fuera de los rivales del área, por eso, no has podido ganar un solo partido. Pero Colombia te metió 4. Corea, que es tu rival de grupo, empataste a 2. Y estamos hablando no eres el primero que dices. No es CONCACAF. No vas a jugar contra los rivales de la zona. Pero vos vas a saber más que el técnico de la selección nacional de cómo va el camino de su selección. Ahí están los resultados. Pero vos vas a saber más que él o vos decís que está engañando.
pues yo veo que somos demasiado optimistas porque se jugaron 45 minutos muy buenos contra Bélgica. No, y con Portugal también. Y no se perdió con 20 Portugal. minutos muy buenos contra Portugal. Entonces, ¿Sabes cuánto metió Portugal al anterior amistoso? 9-1. ¿Con eso te alcanza para competir en un mundial? No sé, pero yo No, creo, contéstame, ¿con eso te alcanza? ¿Pero con quién? ¿Con quién? No, ¿Con la Argentina, con Francia, con España? Te vas a enfrentar con alguno de ellos en algún momento. Puede ser que te alcance o no. No, no te alcanza. ¿Te alcanzó con Portugal? No te alcanza. ¿Cómo que no? No te alcanza, Chaco. En un mundial no Yo sé que vos querés que sea... A ver, dame... Es que ese es el problema. Ese es el problema que porque la gente luego va, abuchea, exige porque se creen estas mentiras y creen que tenemos una selección que está para competirle a todo el mundo. Entonces decime qué hacemos. Decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la sé verdad? crítico con la selección. Bueno, ¿y qué haces? A un mes y medio del Mundial, ¿qué haces? Reconocer que jugaste 45 minutos muy buenos, que se vuelve a caer el equipo, que no tiene gol, que le cuesta generar ocasiones. O sea, habla mal, todo lo malo, pues. Sí, eso lo bueno ahí no. todo lo malo. Entonces solo aplaudimos. No es aplaudir. Está bueno. Aquí la pregunta es, a ver, la pregunta es, porque es increíble, todo es malo, para ti todo es malo y todo es una fregada. Entonces ya mejor que ni se presente la selección al Mundial, ya que no juegue. ¿Te parece que los resultados han sido buenos? A ver, deja los resultados, no me hables de resultados, que fue lo primero que dijimos, no vamos a hablar de resultados. El funcionamiento ha sido bueno en todos estos partidos. No has visto una mejora de los partidos que estás hablando que se empataron, que son estás hablando de 45 minutos buenos de la estoy hablando 45, te estoy hablando los últimos 2 partidos porque son los que se jugaron ahorita. No te puedo hablar de los otros porque ya se jugaron. Pero bueno, hablando de mejoría. Entonces, no hay mejoría futbolística, no viste mejoría 20 futbolística. minutos contra Portugal y el primer tiempo contra Bélgica, contra los suplentes de Bélgica. Está bien, eso es lo que tú ves. Yo vi una gran mejoría. Hoy estoy mucho más tranquilo de esta selección, del funcionamiento. ¿Para qué le alcanza esta selección? Para esta selección no lo sé, para qué le alcance, pero para ganar su grupo sí. Fíjate, yo me gustaría poner aquí sobre la mesa, porque y no es con la matraca, ni con la bandera, ni nada. En el cuadro titular que, no sé, se esté transmitiendo en Corea en este momento, o en el cuadro titular que se esté llevando a cabo en Sudáfrica, en la República Checa, a lo mejor todavía siguen de fiesta y no hay ni cuadro titular, pero lo que quiero llegar es... ¿Cómo verían a México? Tú dices que no estaba para competir. Pero si yo de repente veo el partido y digo, ay, México jugó contra Bélgica 1-1, México jugó contra Portugal 0-0. ¿Tú crees que México no está para competir? Hoy perdió Inglaterra contra Japón. Exacto. Por eso pregunto, después de Italia esto, no pasó. yéndonos solo a los resultados, que veíamos antes que no eran buenos, pero México no está para competir. No hay que engañar a nadie. México no está para ganar la Copa del Mundo. Por supuesto que no. Para competir contra Corea, contra Sudáfrica y contra Bosnia, sí. Que se van a enfrentar. Hasta ahí. Por eso, yo quiero plantear eso. México no está para competir con eso. Por supuesto, está para competir y para quedar en primer lugar de su grupo. Que no se nos olvide nada más. ¿Cómo? Porque sí, si te vas al dato duro, que es lo que tiene Fer, y contra eso no puedes, vamos al resultado y listo, ¿no? No has ganado en 6 partidos. Pero ¿quiénes son a los que te enfrentas? ¿Qué pero resultados vamos analizando. En esta última fecha FIFA le metió 7 a Estados Unidos los mismos. ¿Sí? Estos mismos, los suplentes y sin Cristiano, y le hicieron 7, Portugal y Bélgica. Y se hablaba de un proceso. Cuando llegó Aguirre y cuando llegó Pochettino, que llegaron igual, la selección mexicana estaba hundida en su peor crisis. Sí. Y Pochettino, no, miren qué bien y cuánto tienen jugando allá. ¿Cuál es la realidad hoy de estas 2 selecciones? Que de ahí el señor lo quiere llevar a que vamos a competir contra los grandes. No, señor. Ojo. Pero sí con el grupo que tienes. Y sí te da esperanza para poder hacer un mundial digno. No salir como Ibar Cisniega y decir que vas a llegar a la semifinal, no. Pero sí puedes hacer un mundial bastante presentable. Que antes de que llegara Javier Aguirre, perdón, pero no lo veías, ¿eh? Hasta octavos, como siempre. Eso es lo que voy. Oye, no lo sé, no sé si hasta octavos, porque hoy estás en tu país y no sabes qué puede pasar en un mundial y puedes ir avanzando, estando en tu casa. Hay que recordar lo que pasó con México en el 86. Que tendría que haber seguido avanzando porque hay un gol legítimo que le anulan. No, deja que lo sacaron. Hubo un gol legítimo totalmente que a cualquier país cede, no se lo quitan, al contrario, los ayudan y no se lo dieron del abuelo Cruz. Claro. Y por eso después tuvieron que ir a penales y perdieron en penales contra Alemania. Pero yo no estoy diciendo que van a ser campeones del mundo. O sea, sabemos que hay selecciones mucho mejores. No, y estamos hablando de dijera, pero Fernando está diciendo, no, es que le están diciendo que vamos a competir contra... No, aquí no. Pero si vas avanzando en tu grupo, yo lo que digo es, sí puede ser, como hoy tengo esperanza de que sea primer lugar en su grupo. Y eso, ¿sabes qué hace?
que se quede en el Estadio Va Azteca, acomodando, claro. que siga jugando. Y si gana el cuarto partido en el Azteca, sigue en el quinto en el Azteca. Entonces ya veremos hasta dónde llega. Pero te va dando confianza, tú vas creando esa confianza y la gente, si México califica a la siguiente fase en primer lugar, México va a estar, pero volcado como fue en el 86. Se va a volver loco. Históricamente los locales, más allá de esta apertura que ha tenido la FIFA con países como, no sé, Qatar o Sudáfrica, ¿no? Pero históricamente los locales, yo me acuerdo de Corea del Sur. A Corea del Sur lo depositaron también allá adelante para ¿Y a Rusia? que siguiera a jugar, ¿no? ¿Y a Rusia? A Rusia también, o sea, los han depositado El adelante Mundial de de Rusia. vámonos, ¿no? Hasta donde claro. Rusia, mira, bien, práctico, bien. A ver, y hay que ahí decir una es- cosa, la verdad es que no es que estemos sacando las matracas que estemos diciendo que vamos a ser campeones del mundo, ni lo único que sí te da una esperanza de que te vas a sentir bien representado en el Mundial, porque traías meses atrás de una cierta incertidumbre, de verdad que no tenías, entre los 12 lesionados, entre las bajas de juego, entre que no ganabas. Bueno, hoy en esta fecha FIFA a mí sí me da esperanza para ver un muy buen Mundial de México, no sé hasta dónde, pero que me da esperanza de que me vayan a representar bien. La verdad es que sí. Y a eso se refiere Javier Aguirre cuando dice vamos por buen camino, es por la mejora que hace. Él sabe perfectamente, y lo dijo, que le han faltado detalles que tienen que ajustar, que para mí es esa última jugada de la que estamos hablando, el último toque, el que hoy el equipo se vio sí un poquito más, con más profundidad por el tema de los jugadores y lo que hablamos, la dinámica que tiene su medio campo. Pero yo creo que a eso se refiere, no de que vamos por buen camino y que se molesta mucha gente por decir, no, es que como dice que vamos por buen camino, si ve los resultados. Para mí el decir que vamos por buen camino es porque ha habido una mejora. Y en estos dos Beto últimos- le hizo una Pero bueno. pregunta a Fer. ¿Vos crees que no hay mejoría? De lo que ¿En hemos serio visto, estás hablando? Vi 20 minutos buenos contra O sea, Portugal y un buen te primer están tiempo. preguntando, ¿ha habido una mejoría o no ha habido mejoría? De cuando En empezó esta Javier fecha Aguirre, FIFA, de cuando sí. empezó Javier Aguirre. Ahí está. A eso nos referíamos, que hay mejoría. Pero no creo que con eso te alcance. ¿Para? ¿Para qué? Para ser primero de grupo, yo no veo a México primero de grupo. Yo no lo veo. Te voy a apostar. Vamos a hacer una pausa, ya te regresamos. Le voy a Seguimos apostar la analizando. cabellera. ¿Le vas a apostar? Le voy a apostar la cabellera. ¿Ya dijiste eso? ¿En serio? Sí. Ya está grabado, ¿eh? ¿Sí, Fer? El mercado todavía no abre, pero en Coapa ya hay movimientos que empiezan a levantar ruido, y lo que parecía un simple ajuste podría terminar moviendo piezas importantes dentro del América. Porque en las últimas horas, el nombre de Santiago Baños volvió a colocarse en la órbita de Monterrey, y eso no es un detalle menor. No es solo una posible salida en la directiva, es un movimiento que, si empieza a tomar fuerza, podría empujar decisiones directamente al terreno de juego. Y ahí es donde todo empieza a cambiar de ritmo. Porque junto a ese escenario, comienza a circular una idea que ya no gira únicamente alrededor del dinero, sino de intercambio de piezas. El nombre que aparece en el centro de todo es el de Brian Rodríguez, pero no como una venta tradicional. Lo que empieza a tomar forma como idea dentro del mercado apunta a un movimiento más agresivo, un escenario donde Monterrey podría no solo poner dinero sobre la mesa, sino también incluir un jugador que cambiaría por completo la ecuación. Y es ahí donde entra otro nombre que empieza a meterse en la conversación: Lucas Ocampos. Un perfil distinto, más físico, más directo, más enfocado en atacar espacios que en romper en corto. Y eso abre un escenario que ya no es económico, es futbolístico. Porque si Brian sale, América pierde. Desequilibrio en el 1 contra 1. Profundidad por banda. Cambio de ritmo en ataque. Pero si llega Ocampos, el equipo gana. Presencia física. Juego más vertical. Otra forma de atacar al rival. Y eso no es reemplazo. Es otra lectura del ataque. Con contrato hasta 2029, América tiene el control total de la situación y puede empujar una operación alta, incluso en el rango de los 10 a 12 millones. Pero cuando en un mismo movimiento se cruzan directiva, mercado y estilo de juego, rara vez todo se queda en números. Porque aquí la pregunta ya no es cuánto puede ganar el América, sino qué versión del equipo empieza a tomar forma, y qué otras piezas podrían moverse si este escenario deja de ser solo una idea. La selección mexicana sigue ajustando piezas, pero hay decisiones que ya no pueden esperar demasiado, y en el mediocampo empieza a formarse una que puede cambiar el rumbo del equipo rumbo al Mundial. Porque los últimos partidos no solo sirvieron para competir, también empezaron a marcar diferencias internas. Ritmos distintos, perfiles que no encajan igual, y un nombre que, sin hacer ruido, empieza a empujar desde adentro, sin perder la pelota, sin desordenarse. Y eso, en este punto del proceso, empieza a pesar más de lo normal.
Porque en un equipo que históricamente ha apostado por intensidad y recorrido, aparece un perfil que baja las revoluciones, pero sube el control. Y cuando ese equilibrio se altera, ya no es un detalle táctico, es una decisión estructural. El nombre que se mete en ese punto de tensión es el de Álvaro Fidalgo. Y no por los números, sino por el efecto que provoca. Porque cuando Fidalgo está en el campo, México empieza a jugar a otra velocidad, sostiene más la posesión, limpia mejor las salidas, y reduce el margen de error en zonas donde normalmente sufre. Y eso ordena al equipo, pero también lo transforma. Porque mientras el equipo gana control, empieza a perder algo que también forma parte de su identidad, la agresividad en transición. Y ahí es donde todo se tensa. Porque si Fidalgo se mete de lleno en el 11, alguien tiene que salir. Y no es cualquier ajuste. Uno de los interiores de mayor recorrido, de esos que sostienen el ida y vuelta, empieza a quedar expuesto. Y eso no solo cambia nombres, cambia funciones, cambia alturas, cambia el ritmo completo del mediocampo. Y entonces la discusión deja de ser individual. Porque Aguirre no está eligiendo entre jugadores. Está eligiendo entre formas de jugar. Más control o más intensidad. Más pausa o más ruptura. Y en un mundial, esa decisión no se toma dos veces. Por eso, aunque Fidalgo empieza a ganar terreno en silencio, el mediocampo del Tri no se termina de acomodar. Porque cada vez que parece encajar, también obliga a mover otra pieza. Y mientras eso siga pasando, la decisión no se cierra. Se vuelve más urgente. El margen del América se empieza a achicar. Y justo cuando el equipo necesita respuestas dentro de la cancha, aparece un movimiento fuera de ella que cambia el terreno donde se va a jugar lo que queda del torneo. Porque lo que durante semanas se manejó como posibilidad, ahora empieza a impactar directamente en el calendario. No es un ajuste logístico, es un cambio de entorno que altera condiciones, ritmo y presión desde el primer minuto. Y eso ya se empieza a sentir. El regreso al Estadio Azteca tiene luz verde, pero no llega en un momento neutro. Llega cuando el equipo todavía busca estabilidad, cuando el funcionamiento no termina de asentarse, cuando cada partido empieza a pesar más. Y ahí es donde todo se acelera. Porque no es solo volver. Es volver con el contexto encima. Y el primer impacto no tarda en aparecer. Porque el regreso no se da en cualquier escenario, se da frente a Cruz Azul. Sin transición, sin punto medio, directo a un partido que ya viene cargado antes de jugarse. Y eso empuja todo. Empuja al equipo, empuja las decisiones, empuja la exigencia. Porque el Azteca no solo devuelve identidad, también elimina excusas. Y en ese entorno, cada error pesa más, cada duda se nota más, cada momento sin respuesta se amplifica. Y mientras el América vuelve a ocupar ese espacio, hay otro detalle que no se queda al margen. Cruz Azul no regresa, sigue fuera. Y esa diferencia, aunque no se diga en voz alta, empieza a inclinar la narrativa incluso antes de que arranque el partido. Uno se instala en su escenario, el otro sigue buscando el suyo. Y en un clásico, eso no se queda en el papel, se traslada al ritmo, a la presión, a la forma en la que se juega. Por eso este regreso no funciona como alivio, funciona como detonante, porque el escenario ya cambió, el contexto ya se movió, y el margen para ajustarse se reduce. Ahora el Azteca está listo. Y cuando eso pasa, el partido no espera a nadie. La lista rumbo al Mundial empieza a cerrarse, pero no todos avanzan al mismo ritmo, y en el ataque de la selección mexicana ya hay un nombre que vuelve a meterse en la pelea cuando parecía fuera del mapa. Porque en esta última fecha FIFA no solo se probaron esquemas, también se movieron jerarquías. Algunos mantuvieron su lugar, otros empezaron a perderlo, y uno reapareció justo cuando el margen de error empieza a desaparecer. Sin ruido, pero con impacto. Y eso no pasa desapercibido para Javier Aguirre. Porque lo que hizo este jugador no se mide solo en participación, se mide en cómo altera la dinámica del ataque, en cómo se conecta, en cómo presiona, en cómo condiciona al rival incluso sin marcar. Y ahí es donde empieza a cambiar la lectura. El nombre que vuelve a empujar desde adentro es el de Julián Quiñones. Y no por el reconocimiento, sino por el momento. Porque después de haber quedado fuera de varias convocatorias, reaparece en el punto más exigente del proceso, y no entra para cumplir, entra para competir. Primero desde la banca, después desde el arranque. Y en ese cambio ya hay un mensaje. Porque cuando se asocia, cuando fija centrales, cuando arrastra marcas, el ataque del Tri empieza a tener otra presencia. Más física, más directa, más incómoda para el rival. Y eso empieza a abrir espacio para otros. Pero también empieza a cerrar opciones. Porque si Quiñones gana terreno, alguien tiene que ceder.
Y no es una decisión menor, porque la rotación ofensiva se empieza a reducir, los minutos se vuelven más selectivos, y el margen para sostener el lugar ya no depende solo del nombre, depende del impacto inmediato. Y ahí es donde la discusión se vuelve más tensa, porque no se trata solo de quién está jugando mejor. Se trata de qué tipo de ataque quiere sostener México en el Mundial. Más movilidad o más presencia, más combinación o más choque. Y en ese punto, Quiñones no solo compite, obliga a tomar postura. Porque cada vez que entra, el ataque cambia. Y cuando eso pasa en esta etapa, la decisión deja de ser opcional. Empieza a volverse inevitable, pero todavía no definitiva. Porque mientras unos empiezan a afirmarse, otros siguen esperando su momento. Y en ese equilibrio inestable, el ataque del Tri no deja de moverse. El regreso al Azteca ya estaba confirmado, pero en las últimas horas apareció un detalle que cambia la lectura por completo, y que empieza a cargar el clásico incluso antes de jugarse. Porque no se trata solo de que el Club América vuelva a su casa, se trata de quién puede ocupar ese lugar, y quién no. Y ahí es donde todo empieza a tomar otro peso. Porque mientras el América recibe luz verde para instalarse de nuevo en el Estadio Azteca, hay un equipo que no corre con la misma línea. Y no es cualquiera, es Cruz Azul, que sigue lejos de ese escenario. Y eso, aunque no venga en un comunicado directo, empieza a marcar una diferencia que no es menor. Porque uno regresa a un entorno que empuja, que presiona, que responde. Y el otro se mantiene fuera, adaptándose a otro contexto, sin ese peso encima. Y en un clásico, eso no es neutro. Eso inclina. Y en ese regreso, el partido deja de ser parejo antes de empezar. Porque el América no solo vuelve al estadio, vuelve a un lugar donde el entorno juega, donde cada momento se siente más, donde cada error pesa el doble. Y eso cambia la forma en la que se juega. Pero también abre otra tensión. Porque cuando el escenario se carga así, ya no hay margen para entrar frío. No hay tiempo para acomodarse. El contexto obliga a responder desde el primer minuto. Y si no lo hace, ese mismo entorno empieza a exigir más de lo que el equipo puede sostener. Y mientras todo eso se mueve, el clásico empieza a jugarse antes del silbatazo. Uno ya está en casa, el otro sigue fuera. Y en ese tipo de partidos, esa diferencia no se queda en lo simbólico. Se convierte en presión, en ritmo, en decisiones. Porque el escenario ya está tomado. Ahora falta ver quién logra sostenerlo cuando el partido empiece a apretar. La lista para el Mundial empieza a tomar forma, pero mientras algunos nombres vuelven a meterse en la pelea, otros comienzan a quedarse fuera, y en el arco de la selección mexicana ya hay un cambio que altera toda la competencia. Porque en medio de los últimos movimientos del equipo de Javier Aguirre, apareció una actualización que cambia el panorama, y no tiene que ver con rendimiento, ni con decisiones tácticas. Tiene que ver con tiempo, y con algo que no espera. Porque mientras algunos jugadores empujan para volver, hay otros que empiezan a ver cómo el proceso se les escapa sin poder intervenir. Y ahí es donde aparece el nombre de Ángel Malagón. No por una decisión, sino por una situación que lo saca completamente de la ecuación. Porque tras la lesión sufrida hace semanas, los plazos de recuperación empiezan a jugar en contra. Y aunque la intención de volver está, el margen ya no acompaña. Y eso cambia todo. Porque Malagón no estaba fuera. Estaba compitiendo. Estaba dentro de la pelea por el arco. Y ahora, deja un espacio que no tarda en moverse. Porque cuando una posición clave queda vacante en este punto del proceso, alguien la toma. Y ese lugar empieza a inclinarse hacia Carlos Acevedo. Que no solo entra en un momento donde el margen de prueba se reduce, y cada decisión empieza a acercarse más a lo definitivo. Y eso reordena la jerarquía. Porque el arco deja de ser una disputa abierta, y empieza a tomar forma más clara. Pero no se estabiliza. Porque mientras unos avanzan, otros siguen intentando volver. Como el caso de Marcel Ruiz, que acelera tiempos, que busca meterse otra vez en la lista, que empuja desde otro frente. Y eso mantiene el movimiento. Porque no todos los lugares están definidos, pero ya no todos están disponibles. Y en ese punto, cada cambio pesa más. Cada ausencia se siente más. Cada decisión se acerca más al cierre. Por eso lo de Malagón no es solo una baja. Es una señal de que la lista empieza a cerrarse, de que el margen se reduce, y de que cuando el tiempo entra en juego, no todos alcanzan a quedarse dentro. Porque algunos todavía pelean por entrar, pero otros ya empiezan a quedarse fuera.